Maicita, ¿tienes el cuadernito? Estamos retomando todo lo que venimos hablando acerca de cómo se conforma un campamento. Y esta palabra es específicamente para gente que ha creído en el Señor y que se adentra en los procesos de Dios. Aquel que no ha nacido de nuevo no va a entender esto, ni lo va a poder entender, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando empezamos a adentrarnos en la vida del Espíritu, entonces se abre una atmósfera de gloria que empieza a hacernos ascender. Ese ascenso tiene que ver con el conocimiento del Señor. El Señor vino a trazar una obra. Primeramente se despojó completamente de toda su gloria que estaba en los cielos. Y al despojarse, dice la Escritura, que vino a hacer habitación en medio de nosotros. Y al hacer habitación, Él vino a establecer su tabernáculo viviente en medio de nosotros. ¿Para qué? Para reunirnos. Para reunirte a ti, a mí. ¿En una iglesia, en un sucucho con gente? No. En la congregación de los santos. En luz. Por lo tanto, ese tabernáculo que el Señor vino a establecer aquí en la tierra era para reunir a los que son suyos. Y esos suyos no viven de cualquier manera, sino que son aquellos que han sido transformados por la palabra y por el poder y por la obra consumada en Cristo Jesús. En la primera etapa somos formados como discípulos. En un atrio somos conformados como discípulos del Señor. Pero luego en la etapa del lugar santo somos conformados hijos. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer una persona que es llamada de su nombre? Adentrarse en el proceso de Dios y tener un encuentro con el Señor. Altar. Tiene que tener un encuentro con el Señor. Muchas personas entran a la iglesia y no hay transformación, y va creciendo gente solamente religiosa. Religiosa, que solamente se mueven en ritos, en formas, pero que dentro de ellos no se manifiesta la vida que está dentro. Y lo que estamos plasmando en la gracia del Señor es ver cómo estos procesos empiezan a dar fruto. La semana pasada hablamos un poco de Jacob. Primeramente debemos ver algo que está escrito en el libro de Efesios. El libro de Efesios dice que nosotros fuimos bendecidos, Efesios 1, con toda... Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Fuimos bendecidos apostólicamente. Esa obra está consumada. Debemos entrar en el proceso de Dios. ¿Para qué? Para ser establecidos en esos lugares. Porque el que es terrenal, en las cosas terrenales piensa. Pero el que es celestial, en las cosas celestiales. Y como hijos y como casa estamos siendo llevados a ser establecidos en posiciones de gloria. Pero no hay posición de gloria si no hay entrada por la puerta. Amén. Y entramos en el proceso de Jacob. Ya dijimos que el proceso de Abraham es un proceso de levantar. El proceso de Isaac, ¿qué es lo que es? Trazar los pozos, entender, tener un entendimiento de los pozos. ¿Cuáles son los pozos? Las situaciones inconclusas a nivel del inconsciente que dejó mi parentela, mi casa. Finalmente, el proceso de gloria que se vive en el lugar santísimo es quitar la sombra. ¿Qué es la sombra? Es muy interesante esto. La sombra tiene que ver con todo gobierno espiritual sobre la vida de la gente. Gobiernos espirituales que están en la mente y que operan en la gente y no se da ni cuenta. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne
carnes y porque opera en ellos una naturaleza adánica y caída. Entonces, cuando vemos el libro de Génesis 28, 1 al 22, nos vamos a dar cuenta cómo esta vida empieza a avanzar y se establece. Pero nosotros conversamos algo, ¿se acuerda, hermano? Esa hermosa plataforma de donde parte Jacob. Abraham, segunda generación, Isaac, tercera generación, Jacob. ¿Y cuál es la plataforma de la cual parte? ¿Desde qué lugar? ¿Habitaba en Egipto, Jacob? No. ¿Dónde parte su plataforma de vida? ¿Quién dijo eso? Berseba. ¿Qué es Berseba? ¿Qué es Berseba? Bien fuerte el que lo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario Berseba en la vida de una persona? ¿Qué dijo usted? Son procesos terminados. Muy bien. Son procesos terminados. ¿Y a qué obedece? Porque todo proceso en la vida del hombre necesita propiciación. Berseba es 7 pozos, pero a la vez está relacionado con 7 corderas. ¿Por qué? Porque el proceso en la vida del hombre y del Hijo de Dios es de propiciación. La redención no se ejecuta solamente cuando nos adentramos. La redención es un proceso gradual y total en la vida del hombre de Dios, en la vida del Hijo. Y esto es muy importante, porque nosotros decimos, ok, fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, perfecto. Eso es una obra consumada, pero estamos ahí. ¿Qué es ser bendecido? ¿Qué es para usted ser bendecido? A ver. Ayúdenme, por favor. Bueno, para mí es tener a mi familia junto, entrar en el reino del Señor, porque uno cuando estaba en la carne pensaba que las bendiciones eran la plata, estar bien parado, pero no el amor de Cristo, el amor de mi esposa, el amor de mis hijos, como han ido cambiando con el tiempo. Muy bien, muy bien. Esa es la bendición. ¿Qué más nos puede aportar en esto? ¿Qué es la bendición? Lo que dice la Escritura sería ideal, pero vamos. Está relacionado con que el cielo hable bien de ti. Bendecir es del verbo bien decir. Que se hable bien de ti. ¿Ya? Usted, vamos, hermana. Es tener al Señor en el corazón, en primer lugar. Es tener al Señor en el corazón. ¿Quién quiere aportar? De las tinieblas a la luz fuimos sacados. ¿Qué dice la Nicole? De que es la palabra que te abre la puerta a la transición, porque son promesas que el Señor establece y que van delante del Hijo. ¡Wow! Muy bien. Son promesas que van delante. ¿Qué involucra la bendición? ¿Sabe qué involucra la bendición? Eso es bendición. ¿Cómo andamos? ¿Andamos bendecidos? Porque bendecidos es grano lleno en la espiga. ¿Cómo está una espiga cuando el grano está lleno? Totalmente doblada. Pero de repente nosotros, ¿cómo andamos? ¿Cómo tenemos que andar en la congregación de los santos? Mirando al otro como superior. ¿Lo usamos? ¿Lo aplicamos? Eso es ser bendecido. Pero vamos al Génesis 28:1. ¿Alguien lo puede leer del 1 al 22? Alguien que tenga una buena lectura y que pueda hacerlo rápido. Génesis 28 del 1 al 22. Vemos esta historia para tocar solamente los puntos y avanzar a donde tenemos que llegar. Ya. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate. 28 del 1. Hermanos, parece que me equivoqué.
hermanos, no es 2 versantes. Tranquilo, hermano, esto ya va a aparecer. Vamos bien. Lo desconocí, pero vamos bien. Ya, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¡Wow! ¡Qué plataforma más maravillosa de partir! Partir desde Beerseba no es cualquier cosa. Beerseba significa una propiciación sobre las áreas del inconsciente. Eso es Beerseba. ¿Qué quiere decir entonces Beerseba? Que Jacob no tuvo trancas. No tuvo ese problema. Su plataforma de salida es Beerseba, que significa 7 corderas o 7 pozos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida de las personas hay áreas que se han conformado en un lugar que se llama el inconsciente, que lo hemos hablado muchas veces, y que genera en ellas comportamientos, formas y actitudes en la cual las personas no se ubican, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están velados, espiritualmente están ciegos. ¿No ven? Están en la reunión, no perciben la presencia de Dios. No perciben el sentir de Dios en un lugar. ¿Por qué? Porque están velados. La plataforma entonces es partir
su caminar desde Beersheba. Y lo hablamos esto la semana pasada. Porque en esto Él se conecta, en esa promesa que Él hace, en este lugar que es Harán, ¿cierto? Padán Aram, ¿cierto? Y que llega a Betel. Y la promesa que Él hace, que si Dios estuviese conmigo en este viaje. ¿Qué viaje? ¿Cuál es el viaje que tiene que hacer Jacob para volver a su casa? ¿Desde dónde parte? Beersheba. Pero ¿cuál es el viaje que él tiene que hacer? ¿Cuál es la transición que Jacob tiene que hacer? No es una transición de atrio. Es una transición del lugar santo. En el lugar santo, cuando la persona accesa a esta estación, hay una visitación angelical. Primero se establece la revelación en la persona, la revelación de Cristo. Se te empiezan a alumbrar cosas que nunca antes se habían alumbrado. Cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre. No, imposible. Entonces se empieza a establecer una transición. La transición de Jacob es de Beersheba, ¿cierto?, hasta su manifestación. Pero ¿cuál es esa transición? La transición es desde Betel hasta Peniel. ¿Qué es Betel? Betel es la estación profética de su vida. Peniel es la estación apostólica de su vida. Una cosa es lo que se dijo del Mesías en el Antiguo Testamento, pero otra cosa fue el Cristo, Jesucristo manifestado. De la misma manera, proféticamente pasa con nosotros, porque el Señor nos establece sobre promesas que están en Cristo, que van a pasar por una anunciación profética, por un área, por una estación profética, pero que tienen que llegar a un proceso de manifestación aquí en la tierra. Entonces el proceso de Jacob es hacer esa bendita transición. Entonces es importante en este proceso la partida. Punto B. La escritura dice: se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había sido puesta por cabecera. Este es lo principal, el dato principal que tenemos que entender cuando una persona llega a Betel, a esa estación. Durmió, puso y recostó su cabeza en una piedra. ¿Quién era esa piedra? Cristo. Era el fundamento de Cristo en él. Inmediatamente pasa esto, ¿y qué empieza a suceder? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a poner mi cabeza? Cuando mi cabeza empieza a tomar figura en Cristo, empieza a haber una visitación angelical. Hermanos, esto se da sí o sí. Esto no es un mito, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque la escritura dice acerca de los ángeles que ¿qué son ellos? Espíritus ministradores. ¿En función de quién? ¿O a favor de quién? De aquellos que van a recibir una herencia. Y nosotros en Cristo Jesús tenemos una herencia Incorruptible. ¿qué más? Inmarcesible. Muy bien. Es una herencia eterna. ¿Qué significa eso? Que la eternidad se tiene que manifestar en nosotros. Amén. Estamos ahí. Entonces, para eso, ¿qué hace Jacob? Importante entender qué él hace. Verso 18. Se levantó Jacob de mañana, toma esa piedra que había sido puesta por cabecera y la tomó y la alzó. ¿Qué tenemos que hacer con un fundamento? Cuando un fundamento se alza, cuando un fundamento se alza y es ungido con aceite, cuando una piedra se alza, ¿quién dijo eso? Cuando hay revelación,
La revelación la establecen los ángeles. Pero ya después él toma esa piedra y él la alza. ¿Qué está haciendo? Amén. Sí, por ahí va. Por ahí va. Levantar la piedra significa encarnar el fundamento, establecerlo en mi vida. ¿Por qué? Porque al alzarlo yo estoy estableciendo que mi vida va a ser ungida. Yo me meto en el fundamento de Cristo, encarno la palabra y luego lo que viene es la unción del unigénito, la unción de Cristo sobre mí. Y esa unción me hace subir. Amén. Eso es importante, entenderlo. ¿Por qué? Porque ese aceite que se le pone es la unción del unigénito o la unción del Espíritu sobre esa palabra en mi vida. Que cuando yo encarno esa palabra, va a venir la manifestación del Espíritu sobre ella en mi vida. Y me va a hacer moverme en un estado de poder, en una manifestación de poder. Amén. Seguimos. Entonces eso es el punto 2. Tomar, ¿cierto? Establecerse como cabecera o tomar cabeza en Cristo. ¿Cómo yo empiezo a tomar cabeza en Cristo? Cuando tomo la piedra y la alzo. ¿Qué es eso? Vivir la palabra, encarnarla. Encarnar esa palabra, va a venir una unción sobre eso y tu vida va a empezar a levantarse. Esa es la forma. Luego, C. Estas son cosas que pasan. Esto ya lo vimos, por eso estoy rápidamente pasándolo. La Escritura dice que en ese pasaje que acabamos de leer, el Señor le confirma esa promesa y le está diciendo que su descendencia iba a ser como el polvo. Y uno dice, chanfle, qué espectacular que es esto. Porque en la generación anterior, los filisteos, que son los enemigos, y hablamos de los filisteos, inmediatamente hablamos de filisteos, entonces son los enemigos del inconsciente. Ahí están. Ellos son el inconsciente mismo. Y esto ya se habló mucho. ¿Cuál es el punto? El punto es que ellos taparon los pozos con polvo. Ellos tapan los pozos con polvo, afar. Pero ahora este polvo gris, que en una generación antes había sido usado para tapar estos pozos, en esta generación es tipo de la extensión. Cuando se destapa un pozo, ahora es extenderte al norte, al sur, al este y al oeste. Es una extensión. Y cuando nosotros vemos que esta profecía se cumple, o esta palabra se cumple en Jacob, ¿cuándo se cumple esta extensión? ¿Cuándo se cumple esta extensión del norte al sur, al este y al oeste en Jacob? Exactamente, con los hijos alrededor del tabernáculo. Ahí se cumple esa palabra. Te extenderás al norte, Asher, Dan, Neftalí. Al sur, Rubén, Simeón, Gad. Al este, Judá, Zabulón y Sacar. Al oeste, Manasés, Benjamín. Se me quedó uno. Efraín. Es que los confundo con José. Se me mete José aquí en la cabeza. Extensión. Hijos, fruto, fructificar. Luego multiplíquense. Y las tribus empiezan a multiplicarse. Empiezan a llenar la tierra. Se cumple Génesis 1. Y sojúzgala. Písala con violencia. Se empieza a establecer este circuito de gloria. Cuando entra en este proceso, y entra en este proceso y en esta situación, este procesamiento que se efectúa en Betel, Jacob empieza a descubrir
que el lugar donde está es terrible. Que un lugar, en otra estación, él hubiera dicho, Betel nomás, un lugar, no hay problema aquí. Pero empieza a darse cuenta que el lugar donde está es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque Dios está allí. Y sabe, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta del lugar donde pisamos. Porque a veces vivimos inconscientemente del lugar donde pisamos. Cuando este lugar hay comunión, se transforma en un lugar terrible. ¿Por qué? Porque Dios está aquí, en medio. Avancemos. D. El próximo proceso en la vida de Jacob es tomar cabeza. En este procedimiento de tomar cabeza, y se habló la semana pasada, es construir un majano. ¿Qué es un majano? Un mojano es un punto donde, por mandato del Señor, se establece una separación de cobertura espiritual entre mi familia y la casa de mis padres, entendiendo de que el Señor me va a llevar a la tierra que Él me dio. Esto no significa de que yo tengo una enemistad con mis familiares o me voy a contraponer a ellos, sino que salgo de sus formas de vida, de las formas de crianza, de la manera de tratar las situaciones, y empiezo a vivir la vida del reino de acuerdo a las enseñanzas y de la dirección que está en las Sagradas Escrituras, gracias al discernimiento del Espíritu Santo en medio de eso. Eso es un majano. Y eso significa, yo no vuelvo hacia allá, ni ellos pasan acá. Eso se establece, vuelvo a reiterar, cuando el Señor te habla, cuando eres fructífero, cuando has dado fruto, cuando tienes un testimonio, entonces puedes hacer majano. Un majano en la vida de una persona es la revelación. Un majano es una revelación. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de una palabra que me gusta mucho a mí? Es una palabra que tiene que ver con una transformación en el espíritu. Se llama regeneración. El Señor no nos quiere atados a nada. A nada. Y este proceso del majano es establecer ya el soltarse. Soltarse. No quiere decir, hermanos, dejar parentela. Por favor, entiéndalo bien. Es dejar la usanza de la parentela que me obstaculiza llegar a la meta. Pero eso es una revelación. Eso no se hace por cuenta propia. Es una revelación del Señor y que empieza a dar ciertos síntomas. Estás en medio de la familia o de la familiaridad, tú te empiezas a sentir como que yo no soy de aquí. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado eso? Que todo lo que hace la familiaridad, como que no. Y el Señor tiene que producir esas separaciones para que nosotros lleguemos a puerto. Porque tiene que sacar de nosotros la influencia de la tierra, uno, y dos, en quien tomamos cabeza. Porque algún día tenemos que salir de la falda de nuestra mamá, y ahí está la serpiente, y de el alero de mi papá, y ahí está la sombra. Y no estoy hablando mal de una mamá o de un papá, no. Estoy hablando de que la figura materna hay enemigos operando. Y en la figura paterna hay enemigos operando. ¿Hay áreas de gloria de los papás? Por supuesto, y es por eso que los honramos. Pero en algún momento de nuestra vida, nosotros como padres vamos a tener que decirle a nuestro hijo, vuelen.
no toda la vida podemos tenerlo. No. Porque ellos tienen que buscar su destino profético en el Señor. Y eso es muy importante. Y por supuesto que hay que sujetar esas áreas. Entonces, de la palabra majano, ¿cierto? Viene la palabra majane. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo en ese proceso de revelación de dejar padre, madre, hijos, esposa, tierra. Eso es lo que dice el libro de Marcos, me parece que es Marcos. No se trata, como lo dijimos, de dejar, aunque sí el Señor te lo puede pedir. Por supuesto que te lo puede pedir. El punto es que en ese momento es donde en nuestra vida se abre la atmósfera del Makhané. ¿Qué es un Makhané? Tú empiezas a ser visitado, ya no como una revelación angelical, ya no verticalmente de ángeles que suben, que es nuestra vida ascendiendo en un proceso de gloria, y los que bajan, que es la revelación de Cristo en nuestra vida, sino que en el Makhané, esto es hermoso, hermano, los ángeles empiezan a moverse en forma horizontal. No es revelación. Tú te encuentras con gente que tiene y están en el proceso angelical. Esto es muy loco, hermano. Por eso que el Señor te tiene que sacar las juntas, las malas juntas. Te tiene que sacar de ahí. Porque es imposible que tú puedas accesar a un nivel de intimidad mayor si no te has sacado de esa estación. Entonces un Makhané es encontrarte con los ángeles. Encontrarte con los ángeles. ¿Qué es eso? ¿Qué dijimos que eran los ángeles? Espíritus ministradores en favor de los que van a ser herederos. Entonces, Makhané es, entraste en una etapa en que te empieza como solo a interesar lo de Dios, así estáis como en otra. Porque Dios se empieza a revelar, te subió. No es que tú mires en menos a tu casa o a la gente, a la familiaridad, por decirlo, o a los amigotes, no sé, llámelo usted como quiera, sino que tú estás siendo orientado a otro lado, totalmente orientado a otra parte. Y el Señor se empieza a manifestar a tu vida, en el caso, con el bautismo del Espíritu Santo, con el llamamiento celestial, con la manifestación ministerial en los que la tienen. La vida cambia, hermanos, la vida cambia completamente, de rumbo, de norte. Pero en el caso de Jacob, había un puro detalle. Él había sido librado de la sombra, Betseba. Pero tenía un detalle. Había un problema maternal. Como él nació tomando del talón a su hermano, este Jacob, que entra en este proceso del lugar santo, tenía una marca. Y esa marca es la marca de la Aquí me voy a detener un cachito, hermanos. En el lugar santo empieza a aplicar una verdad espiritual. Las personas que entran en este proceso entran en una atmósfera que la Escritura lo denomina como Nahash. ¿Qué es Nahash? Nahash es una creación espiritual que nosotros la conocemos como la serpiente. Si usted observa, la serpiente está presente en todas las culturas. Presente. Y la serpiente es una naturaleza espiritual que aparece en este lugar. ¿Qué le pasó a Moisés cuando llegó a este lugar? En la zarza, en el mismo lugar que es Betel, es como la misma figura. El Señor le dice: quita
el calzado. Y esto es muy importante. Porque el lugar donde estás ¿te sirve tu calzado? No te sirve en esta estación. En esta estación te es necesario establecerte en los pies del ungido o en el evangelio del reino. Esos son nuestros pies. O la nueva celestial o la nueva angelical. Cuando somos establecidos en esta etapa, en esa manifestación, nuestra vida espiritual empieza a crecer. La palabra Nahash en su gematría tiene un número que no me acuerdo, me parece que es 358. ¿Sí? ¿Te acuerdas tú? Y esa gematría, que es el valor numérico hebreo para Nahash, es exactamente el mismo valor numérico de Mesías. Y ahí entiendes, o sea, un Nahash es malo, depende. Porque es la misma gematría, son iguales. Y esto es muy potente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor es bautizado, por favor, trate de tomarme un poco, estoy dando algunas vueltas, pero es necesario para entender esto. Cuando el Señor es bautizado, cruza Jordán y dice que fue impulsado por el Espíritu de Dios. ¿A dónde? Al desierto. ¿Con quién se encontró? Nahash versus Nahash. ¿Entendió? Dos seres espirituales que tienen el mismo valor gemátrico. ¿Qué es lo que hace mover la balanza en esa pelea de Nahash o de serpientes? Que es exactamente la misma figura de Moisés presentándose donde Faraón y poniendo la vara en el piso. ¿Se transformó en qué? Nahash. ¿Y qué hicieron los encantadores? Exactamente lo mismo. ¿Pero quién ganó? La serpiente de Moisés se comió a las otras. En el desierto, pasando Jordán, Jesucristo se comió a Satanás. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra recitada. La que habitaba en él. La que habitaba dentro. La piedra que había sido alzada. ¿Entiende? Genera una unción. Genera una unción para detener las huestes del enemigo. Nahash. Fuerzas espirituales, porque en el lugar santo tú no peleas con fuerzas naturales. En el lugar santo peleas con poderes espirituales que si no tienes el entendimiento te van a hacer sucumbir, te van a echar a perder los nervios, te van a joder la vida, te van a complicar el día. Por eso que debemos ser entendidos. ¿Cuál es nuestra pelea? No es contra carne ni sangre. No es contra el hermanito este que te está complicando, ni la hermanita. Es con los poderes que operan en ellos. Nahash, lucha de Nahash. Lucha de Nahash. Y el punto aquí es, esto da para mucho. Si usted examina las tres tentaciones, hablan de atrio, santo y santísimo. Que en algún momento lo vamos a ver. Porque estos tres puntos de la tentación van a dar cuenta de cuando un Nahash se tuerce. Otro punto en relación a un Nahash o a una serpiente. Vamos al Génesis 1. El Génesis 1 dice que acerca de Adán y Eva, ¿quién fue el que los engañó? Poder, un poder. Un poder que opera ¿dónde? ¿En qué estación? No, en el atrio no, mijito, todavía no. En el santo. Y empezamos a entender el proceso huerto. Porque ahí estaba la serpiente. ¿Por qué está la serpiente ahí? Siempre me pregunté, no se preguntó usted, ¿cómo se metió al huerto? ¿Se preguntó usted eso? Si el huerto es pura paz.
se mete al huerto porque es un ser espiritual. Por eso. Está en un lugar por su artería. Era más astuta. Tenía aquí un sentido más desarrollado que los otros. Sin embargo, hay una sentencia contra la serpiente una vez que engaña. ¿Por qué? ¿Con qué le engañó? Mira lo que hace con Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú crees que Jesús no experimentó la escasez? ¿Tú crees que Jesús no experimentó la escasez? Jesús experimentó la escasez. ¿Sabes para qué? Para entender que no solo de pan, no solo de lo material vive el hombre. Que el hombre vive por la palabra que emana del cielo y que se encarna. Eso da vida, esto mueve las cosas. Eso mueve el mundo espiritual a tu favor. La ansiedad, el trabajo, trabajar, escuche bien, trabajosamente. Es comer pan de dolores. Es cuando estás esclavizado en algo. Eso es comer pan de dolores. Pero en la persona que empieza a entender el reino, entonces dice, no solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero luego viene otra tentación más. Tírate. Tírate. Tírate del ala. Salmo 91. Lo llevó al pináculo. Le hace un examen a la alita. En algún momento lo vamos a ver. ¿Qué te quiero decir? Que en cada tentación hay una palabra en donde Satanás lo encausa, lo prueba, pero lo prueba con engaño. En la segunda tentación, Satanás se come 10 versos de la Biblia. 10 versos de Salmo 91. Porque en el verso 10 o en el 11 dice, a sus ángeles enviará acerca de ti para que tu pie no tropiece. Pero se comió los 10 que son la antesala, que son el requisito. Satanás engañando. Y de ahí me gustan mucho algunos hermanos que un verso, un texto fuera de contexto es un pretexto. Apoyarse de algo que no tiene asidero. Segunda tentación. Pero hay la tercera no la vamos a tocar. Lo que quiero llevarte a esto, hermano, es que después de eso, cuando el Señor establece que Adán y Eva están en desnudez, ¿qué pasa ahí? Hay una sentencia en contra de la serpiente. Y esto es muy fuerte para entender lo que es un nahash. La sentencia contra la serpiente, ¿cuál es? Comerá polvo. Muy bien, comerá polvo. ¿Qué más? Sobre su pecho andará. Sobre tu pecho andarás. Sentencia de Dios. Es una sentencia. Sobre tu pecho andarás. Pecho es gajom. Gajom es vientre. Por eso que las serpientes no tienen patas, pie. Porque no pueden caminar. No tienen evangelio. ¿Entendió? ¿Entendió? Sobre tu gajón andarás. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el vientre? Sobre tu corazón andarás. Y aquí entramos en algo que es bien delicado, hermano. No toda buena intención es justa. Tenemos que ponerlas bajo cabeza. Si yo lo ayudé, yo te ayudé, pero está fuera de orden. Gajón es andar en los deseos o motivaciones. Te mueve una motivación que no pones bajo cabeza, estás bajo la serpiente. Cuando hacemos eso, estamos bajo la serpiente. Tenemos que entenderlo como casa. Gerardo tiene un encargo. El encargo es, todos los domingos, tiene que tomar mi guitarra y tiene que afinármela.
tiene un encargo. A Él no se le ocurrió de buen corazón. No estoy diciendo que eso sea malo en sí, hermano. Tiene que tomar cabeza. Porque si no toma cabeza, no se establece en el ordenamiento de Dios. Se lo pedí yo. Él tiene un encargo. ¿Sabe lo que hace el encargo apostólico? Quitar la marca de la serpiente. ¿Entendió? Porque hacer cosas de buena onda, de buena voluntad y de buen corazón, puedes estar bajo la influencia de una serpiente. Y cuando sueltas tu siseo, generas tiniebla. Y se generan peleas, se generan discusiones y se generan todo el ambiente celestial que genera un Nahash que se está torciendo. ¿Lo entendió? Sobre tu pecho andarás y polvo, afar, comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que come un Nahash? ¿De qué fue hecho el hombre? ¡Wow! ¿Qué come un Nahash? ¿Sabe de qué se aprovecha un Nahash? De la falta de palabra, porque la palabra es el agua. De la falta de palabra. De la falta de claridad de un mandato. Pero es un Nahash. Y aquí es donde hay ahí está el punto de inflexión, hermanos. La palabra. La palabra establece el ordenamiento. Es la palabra el que establece el orden. Cuando una persona puede tener unción, sí. Puede convertirse en un Nahash. En un Nahash, digamos, del lado oscuro de la fuerza. Y es muy loco esto porque lo conversábamos con los chiquillos. Por eso que en la guerra de la galaxia, porque el tipo que hizo la guerra de la galaxia entiende de estos ambientes raros. ¿Por qué entiende? Porque es un Nahash, pues, hermano. Muy simple. ¿Qué? George Lucas. Sí, George Lucas. Es un Nahash, está torcido, pero tiene cierto entendimiento. ¿Por qué? Porque son arteros, tienen un entendimiento hasta cierto punto. Dicho de una manera, tienen entendimiento hasta segundo cielo, pero nunca van a ver al Señor glorificado. Nunca. Porque el que ve al Señor glorificado es aquel que entra en el proceso por la puerta. Y estos Nahash no entran por la puerta, se evitan procesos. Es como que los meten en un club, inmediatamente los ponen de número 9. Por eso que el Señor nos manda a haga la colita, hacer la colita, métase. Porque hay muchos procesos en nuestra vida que necesitan base y no la tienen. Entonces nos convertimos en Nahash. Y no nos damos cuenta. Juramos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos llevando esto a la gloria. No. Un Nahash genera eso. Es por eso que el Mahané. ¿Para qué entonces es el Mahané? Porque en esa estación el hombre de Dios empieza a encontrar la verdad angelical, el evangelio del reino, el mover del espíritu y la palabra. Entonces el Mahané, que es esa gloria que empieza a crecer, empieza a llenar la tierra y a sojuzgarla con violencia. ¿Entendió? Nahash, ese es el problema. Y Jacob tenía este problema. ¿Por qué? Porque era hijo de su... ¿Se acuerda con lo que dijo la jefa la semana pasada? ¿Qué dijo? Esaú era el preferido de... Y Jacob el preferido de... ¿Quién fue la que le dijo, ándate a la casa de Betuel? Ándate a la casa. La mamá tenía mamitis. Sin embargo, dentro de él había una naturaleza, una semilla celestial que anhelaba lo de arriba. Lo anhelaba dentro. Quiero volver al Nahash, hermano. Esto es súper delicado. Y el Señor nos guarde, nos ayude. Cuando digo nos ayude, nos ayude. Porque esta situación está en el lugar santo y opera de manera muy sutil. ¿Por qué?
Porque ustedes vieron a la serpiente movilizándose. Sutil. Fue muy sutil. Volvemos. El problema de Jacob era este. Y él tuvo que enfrentar esa situación en su vida. ¿Qué relación tiene entonces un Nahash, que era lo que le pasaba a Jacob, con el Marjané? Jacob tenía que vencer la marca de la serpiente. ¿Cómo se quiebra la marca de la serpiente? Majano, tomar cabeza, revelación. Betel, revelación, revelación para tomar cabeza. Majano, separarme, establecer. Ojo, Betel, perdón, la revelación, alzarla, alzar el fundamento, alzarlo, alzarlo. Cuando yo lo alzo, tomo cabeza en el fundamento. En esa unción, ese aceite, esa unción que viene de lo alto, me empieza a inundar, a hacer crecer, a hacer crecer. En esa unción, levantando el fundamento, encarnando la palabra, viene el Espíritu y establece una unción. Amén. Luego de eso, avanza en tu vida espiritual. Te topaste con la familia. Majano, una revelación. Es una revelación. Cuando entiendes eso, hay un proceso de separación. Sin duda, hermanos. Sin duda. ¿Para qué? Para luego llegar al punto crucial de la vida. Porque Majano es tomar cabeza. Salir de la cabeza de quién. En el caso de Jacob. ¿Bajo la cabeza de quién? Materna. De la cabeza de la mamá. ¿Por qué? Porque es una estación muy bien, porque es una estación profética. Pero en el caso de Jacob, ¿por qué? ¿Quién era Labán? Hermano de la mamá. ¿Entendió? Los procesos maternales, hermano. Y aquí vamos a entender cómo se limpia lo profético. Lo profético se limpia tomando cabeza. Si no, queda en un estado de hechicería. Nahash. Recibí esto, las vacas. Hermano, siempre ocupamos las vacas para no herir a nadie. Las vacas ahora vuelan, mire. Las vacas. Y se lo digo, hermano, si esta cuestión nos pasó a todos. Si todos vimos vacas volando. Si es verdad, yo ya lo cuento con risa. Pero uno metió las patas también, pues hermanos, y todos metimos las patas. ¿Sí o no, burro? Sí, una estación. Ahí empezamos, ya empieza la fantasía animada. Mira, y la vaca estaba listada. Y cuando dice listada, le pone un tono espiritual. Estaba listada y sus ojos eran como llama de fuego. La vaca, hermano, una vaca. Eso le cabe al Señor. Pero nosotros, ¿me entiende? Porque el Señor tiene que ajustar cosas. Pero en esta estación eso pasa. Y es necesario. El problema es que estamos en una transición. Ese es el problema. Que le empieza a pasar a la gente que está aquí. Ojo, hay Nahash que están en el atrio. Pero como en un área son arteros, en un área son más adelantados. ¿Me entendió? Cuidado con lo que estudian los hijos. Si no le metiste la palabra de chiquitito y quieres que sea un ingeniero con doctorado, con diplomado y con todo, te lo digo, hermano, en el nombre del Señor, se te va a parar y va a andar en su vientre. ¿Entiende que los procesos son armónicos? Si su cabro está en una pega donde no está ganando ni uno, déjelo ahí. Hay que entender el proceso de Dios, si te tienes que cambiar o no. Si tienes que saltar, si tienes que tirarte del pináculo para abajo o no. Entender el procedimiento de Dios. ¿Se entiende, hermano, lo que estamos hablando? ¿Se entiende? Porque estos procesos son peligrosos y los tuvo Jacob. ¿Por qué? Porque el problema que él tuvo que enfrentar es la casa de su mamá. ¿Estamos? Majano entonces te hace tomar cabeza. ¿Cómo sacas la marca de la serpiente? ¿Cómo? Bueno, tomando cabeza es lo que es. Es que la Jimena siempre me ayuda acá porque los hermanos dicen para el lado, dile que tomando cabeza, dile.
Y están abajo, se agacha la cabeza y cuando cae se va. Es como para que no les digan nada. ¿Se entiende? Y aquí está en Majano. Estamos en esta estación de Majano. Pero luego tiene que enfrentar a Deportes Peniel. Que es la próxima estación. ¿Por qué? Porque ya estás en un ambiente donde los ángeles te están abordando. Pero tienes que llegar a Peniel. Aquí un temón, hermano. Este es un temón. Mijita, tú tienes el diagrama. El diagrama ese donde aparece el varón. Todo proceso de Dios termina en tomar cabeza en Cristo. Y para eso tienes que tener un encuentro cara a cara con Dios. En este encuentro el Señor te deja solo, solito. Es un proceso de vida, hermano, esto, para tomar cabeza. Esto lo vamos a hablar, no lo vamos a leer. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Escuche esto, hermano. Así quedó Jacob, Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó Abac. Aquí luchó es como vientos. ¿Era una lucha cualquiera? Era una lucha espiritual. Con el varón. Escuche esto, hermano. Este varón es Enoch. Este varón es un varón de carne. Amén. Pero luego dice, hasta que rayaba el alba. Verso 25. Y cuando el varón, ¿qué varón está hablando? Y aquí ocupa otra raíz, y es sacar. ¿Cuál es la diferencia entre un Enoch y un sacar? Génesis 1. Génesis 1 dice, creó Dios, 1:27, y creó, Bará, creó. La creación es netamente celestial. Cuando habla de que creó, es un ángel. Creó al hombre. Es una creación celestial. No está hablando del hombre carne, está hablando de la parte del hombre que es espíritu. Cuando dice creó, está hablando de eso, no está hablando de la carnecita. Entonces mire lo que dice. Este varón que es sacar, dice, la imagen, dice, a imagen de Dios lo creó. Mire lo que dice. Y lo bendijo. ¿Qué dijimos al principio? Que somos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde están esos lugares? En Cristo. ¿Pero en qué lugar? ¿En qué posición? Creó varón y hembra, los creó y los bendijo. ¿Dónde está la bendición? ¿En el atrio? ¿En el santo? ¿En el santísimo? En el santísimo. Es cuando es tratada la cabeza, la calabaza. Si tiene hechicería, es calabaza. La cabecita. Cuando aprendemos a tomar cabeza, ahí somos bendecidos. Ahí. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que varón sacar. Para varón ocupa la palabra sacar, que significa marcar, recordar.
Establecer la memoria del cielo. Establecido en el recuerdo del cielo. Establecer la mente de Cristo. Eso es un sacar. O sea, un macho bien macho. ¿Por qué digo esto? Pareciera como una burla. No, hermano. Porque nosotros los hombres, hay partes que tenemos que como que no son de muy hombre. ¿Se ha dado cuenta? Un hombre como que no le acierta. Y eso es porque hay áreas maternales que no avanzaron a la paternidad. ¿Qué es lo que genera una maternidad? No quiero ir en contra de la mamá, por favor, que se entienda. Porque esto tenemos que entenderlo, hermanos. La maternidad sola en un niño va a generar un cabro quebradizo. Sin carácter. Con un corazón de este porte. Pero sin testa. Porque el que establece el carácter es el varón. Pero no cualquier papá. Un sacar. Y el sacar Dios lo creó. O sea que un sacar es netamente celestial. Un sacar es alguien que tiene la memoria aquí de que el Señor, la mente de Cristo. ¿Entiende? Y Nequevá, que es la mamá o la mujer. Pero esta Nequevá significa perforar. El hombre es marcado en la mente. Y la mujer, ¿dónde es perforada? Y lo digo con mucha solemnidad. ¿Dónde es perforada? Piensa, por hermano. El hombre es marcado en la mente. Y la mujer es perforada, ¿dónde? En el corazón. Pero la figura ahí es del genital. Porque ella concibe aquí la gloria del Señor. Esto tiene que estar limpiecito. Por eso ministramos vientre. Porque no están tan limpiecitos los vientres. Están llenos de amargura, están llenos de cosas. Entonces una Nequevá va a tener el corazón limpio. Porque va a concebir la gloria. ¿Cómo era el corazón de María? Porque dice una espada atravesará tu alma. Porque había en ella un corazón apto para recibir la manifestación del Cristo. Del Cristo. Siendo engendrado por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Que no es cualquier cosa. Entonces, un sacar y un Nequevá, ¿dónde? ¿Dónde está el proceso creacional en el diseño? ¿En el atrio? ¿En el santo? ¿En el santísimo? Sí, vará. Ahí está vará. Pensamientos. En el santo está yatzar. Te van a moldear. Lo vaya a pasar mal. Lo vamos a pasar mal. Nos van a moldear. Nos van a decir, ¿sabe qué? Para el escándalo. Póngase de acuerdo. Hagan esto bien. Moldear. Eso es moldear. Te van a meter en un molde. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a complicar? Por supuesto, de eso se trata. Para el Señor. Y acá simplemente es una etapa que no es menor. Que se tratan, como lo vimos el viernes con los discipuladores, los instintos. Atrio, instinto, santo, emociones, santísimo, pensamientos. ¿Se entiende? ¿Es mucho, hermano? ¿Terminamos? Jefita. Esta historia continuará. No. ¿Van Iván? La semana que viene, hermano,